Esto es Imagen Empresarial y estoy muy contento porque esta mañana está con nosotros desde Buenos Aires, Argentina, Fausto Espotorno, el director de la Escuela de Negocios de la Universidad Argentina de la Empresa, UADE. Fausto, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Oye, pues han pasado muchas cosas evidentemente y te pregunto por la Argentina, la segunda mayor economía en Sudamérica, una economía muy potente a nivel de América Latina, pero siempre o bueno, últimamente esta década al menos, o este siglo XXI con muchos problemas. ¿Cómo están las cosas? Acá en México lo que vimos, bueno, fue este aumento de las tasas de interés 600 puntos base, la inflación 109% a tasa anual, el dólar blue, pues llegando casi a 400, más de 400 pesos altos. ¿Qué ha Mm. pasado en la Argentina desde el punto de vista económico? ¿Por qué están en esta situación? Mira, lo que está pasando es un típico problema argentino, un déficit fiscal muy grande, elevado, que todavía no terminó de ajustarse después de la pandemia, y una economía que no tiene financiamiento privado prácticamente, no hay un financiamiento del sector financiero para el Estado. El resultado es que el Estado termina financiando su déficit con la emisión monetaria, ¿no? Y como ya sabemos, eso genera inflación. Pero lo que está pasando en el último año para acá es que la gente ha empezado a reducir su demanda de dinero, ¿no? Bastante fuerte, la demanda de dinero está cayendo un 20%, al mismo tiempo que la cantidad de dinero crece a un ritmo del 90%. Bueno, el resultado de eso es obviamente una inflación de arriba del 100%, ¿no? Eh, y como consecuencia, además, este año en particular, lo que se dio fue una sequía para una economía que es principalmente exportadora de productos agrícolas. Lo que se ha generado es una sequía enorme, probablemente una de las más grandes de los últimos 60 años, y eso como consecuencia trajo una caída en la producción agrícola del 40%. Entonces, sumale a una inflación importante, una sequía de estas características, bueno, el resultado de eso es una recesión con una inflación acelerándose. Y desde el punto de vista político, un gobierno que no tiene poder, digamos, que no tiene control de nada, ni siquiera puede eh, ponerse de acuerdo internamente, porque este gobierno peronista es en realidad una alianza entre dos o tres sectores diferentes del peronismo que como ideas tienen ideas bastante opuestas entre sí, entonces no pueden definir nada, nadie tiene el poder para forzar la situación y probablemente este año termine perdiendo las elecciones, ¿no? Entonces, en esas condiciones, ¿no? Lo que estás viendo es problemas económicos muy serios, problemas económicos que vienen desde la pandemia para acá, y un gobierno sin capacidad de reacción prácticamente. Entonces digamos que el horizonte para pensar que la Argentina pudiese empezar a salir de este escenario, pues se extiende primero hasta octubre, que es, tengo entendido, es la elección, luego en diciembre asume el próximo presidente de la Argentina Ujú. y a partir de ahí pues tendrán, uno pensaría, la posición política para empezar a hacer lo que se tiene que hacer para salir de una crisis de este tamaño. Sí, sí. Puede ser si las cosas salen bien, que en agosto ya empiece a haber algún cambio, porque acordate que Argentina tiene elecciones internas primarias, como se dice en todos lados, simultáneas. O sea, todos los partidos políticos tienen el mismo día las elecciones primarias. Acá llamamos también internas. Eso hace que sea como una super encuesta, y es obligatorio además. Entonces, lo que termina sucediendo es que en agosto es muy probable que sepamos quién es el próximo presidente, o por lo menos que tengamos una muy buena idea de quién puede ser. Lo que pasa es que esta vez dentro de la oposición hay dos candidatos o dos fuerzas, porque dentro del principal partido de la oposición, que es Juntos por el Cambio, hay potencialmente dos candidatos importantes. Ahí en la primaria se va a definir cuál de ellos dos avanza hacia la elección final, pero además está Milei, que tiene su propio partido y tiene un peso bastante importante, es una figura muy parecida a lo que sería la de Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados Unidos, que viene empujando mucho y está juntando mucha fuerza. Entonces,
además del candidato del peronismo que no sabemos bien quién va a ser todavía. Lo que sí queda claro es que puede ser o no que en agosto sepamos quién es el próximo presidente. Si se sabe quién es el próximo presidente, yo creo que ahí van a estar dadas las condiciones como para que haya un acuerdo entre el gobierno saliente y el gobierno que puede venir y empezar a trabajar en algunas soluciones que tiene que enfrentar Argentina, que son todas más bien de corte fiscal monetario, ¿no? Claro. Hay que arreglar algunos temas de deuda, arreglar las cuentas públicas, poner orden del fisco y hacer un ajuste fiscal. No hay una que hacer grandes cambios más allá de, obviamente se necesita una reforma laboral y algunas cosas más, pero en principio necesitamos un programa fiscal en serio, ¿no? Claro, que eso políticamente es bien complejo porque arrancas un gobierno pues apretándote el cinturón, ¿no? Y entonces eso es lo que abre flancos al peronismo, o al menos sí interpreto, digo, hubo muchos errores durante Macri, pero era complicado aplicar reformas sostenidas que alcance a dar los frutos, porque antes la presión política pues te tumba. Y Claro. brevemente, Bueno, Fausto, ¿cómo perdón, ahí te hago una aclaración. Sí, En este caso, cuando Macri asume con poco poder en el Congreso, ¿no? claro. No va a ser el caso del próximo gobierno. Ah, eso es importante. Porque eso es lo que permite dar el fondo para que, el margen de maniobra, digamos, para que esto ocurra. Fausto, ¿cómo le explicarías a los mexicanos que nos escuchan en todo el país qué es el peronismo? Yo sé que es A ver, el complejísimo, peronismo. ¿no? Pero No, pero los mexicanos lo van a entender más o menos más o bien. menos rápido, exacto. Eh, Porque es algo muy parecido a lo que fue el PRI en México. Por ahí con no tanto peso, el PRI tuvo mucho más peso de lo que tuvo el peronismo, pero el peronismo es un movimiento político más que ideológico, ¿no? Tiene una serie de consignas políticas así a favor de los trabajadores, etcétera, pero es un partido que básicamente fue creado para hacer gobierno. En su inicio, el Partido Peronista es creado por Perón, que es un Ujú. militar, y como todo militar no es muy de izquierda. Por eso el peronismo en principio no era un partido de izquierda, pero sí tenía algunas cosas de alianza con los trabajadores, de los sindicatos, pero los sindicatos, de hecho los sindicatos peronistas desplazaron a los sindicatos de izquierda. Después, con el tiempo, la izquierda se empezó a meter en el peronismo y hay un peronismo izquierdo, un peronismo derecha. Eso llevó a varios problemas políticos argentinos, de los más serios que hemos tenido. Eh, pero yo creía que en el corazón es un partido que intenta siempre ser gobierno y las ideas son adaptables, digamos. Puede Bien, ser de izquierda o derecha dependiendo del momento. claro. Y este enfoque supongo yo que, y te lo pregunto, este enfoque de ser gobierno, pues implica siempre crear clientelas electorales, ¿no? Y eso implica dinero y Claro. eso a lo mejor, pues sacrifica un poco la política fiscal y la monetaria. Sí, siempre con un corte muy populista, ¿no? Eh, Nunca ha sido un partido, quiero decir, no es un partido socialista, pero sí ha tenido un corte populista en esto bueno, de hacer política con el dinero del Estado, en su momento fue con los sindicatos, ahora es con otros programas sociales, y eso siempre ha llevado a un problema serio de déficit fiscal que Argentina tiene 150 años, 160 años de historia, y prácticamente en toda su historia siempre ha tenido déficits Sí. fiscales, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que son 10 años en los que no ha tenido déficits fiscales. Eso ha llevado, al principio eran muy chicos, pero a partir del peronismo eso se agrandó muchísimo, y eso ha llevado a un país que siempre tiene problemas de endeudamiento y de financiamiento monetario, lo cual Claro. provoca obviamente serios problemas de deuda, por eso tantos defaults, y serios problemas de inflación, por Sin eso la duda. inflación que hemos tenido siempre, ¿no? Fausto, Esa siempre, es, digamos, claro. la maldición argentina, por así decirlo. Sí, es verdaderamente un país de enorme potencial, evidentemente, y ahí van, pero pues sí, siempre esta complejidad. Espero volver a hablar contigo pronto, Fausto, siempre un gusto. Gracias. Cuando quieras, hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos a Fausto Espotorno, el director de la Escuela de Negocios de la Universidad UAD.